Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría virtual 3 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Este día vamos a trabajar en 3 partes. Vamos a trabajar en 3 partes. Esas 3 partes implican lo siguiente. Número 1, hay 2 corrientes filosóficas que quiero abordar este día porque el día martes abordamos una que fue humanismo. Ahora vamos a abordar un poco acerca del racionalismo y del constructivismo, lectura que estaba propuesta para que ustedes la realizaran. Recordar también que para la evaluación continua 3, que este día se va a desarrollar, yo compartí los contenidos que se van a evaluar, que es humanismo y racionalismo. Bueno, la otra parte corresponde a la participación de los grupos que ya están programados para este día. Y la tercera parte, 2 preguntas generadoras que con eso cerramos la tutoría de este día. Bueno, si hay comentarios, preguntas que surjan al final de la tarea o algún comentario que ustedes tengan, al final las podemos abordar. Quiero compartir con ustedes y hablar un poco sobre y abordar y aclarar quizás algunas dudas o profundizar un poco más acerca de la lectura que usted ya realizó sobre el racionalismo. Y el autor en este libro aborda el racionalismo partiendo desde la comparación de 2 términos importantes cuyas diferencias son muy marcadas, y sobre estas 2 conceptos diferentes que están relacionados con el tema del racionalismo, es la ciencia y la tecnología. Entonces, la primera parte que vamos a abordar sobre el racionalismo es la racionalidad en la ciencia y la tecnología. Primeramente, comentarles que dentro de las características de la ciencia y que establece diferencia con la tecnología es que la ciencia genera teorías. El concepto de realidad en este enfoque de la ciencia se concibe como el espacio de aplicación del conocimiento a fin de explicar y describir las leyes y propiedades que la caracterizan. También dentro de la ciencia, de la teoría, interesa su potencial explicador, que es el saber. Ahora bien, también a la ciencia se le atribuye la racionalidad epistémica, que es la del saber. La racionalidad epistémica no requiere de la racionalidad instrumental para probar la validez de sus resultados. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la racionalidad epistémica, como ya lo vimos anteriormente, esta genera teorías. Esas teorías se consideran como afirmativas, válidas, y ella misma, la ciencia sustenta dentro de sus características o dentro de los procesos donde se lleva a cabo la ciencia, ella misma valida las teorías. Por eso es que la racionalidad epistémica, que es la del saber y que va relacionada con la ciencia, el autor manifiesta que no requiere de la racionalidad instrumental para probar la validez de sus resultados. Ella misma se sustenta dentro de los procesos que lleva a cabo. Ahora bien, la ciencia halla en la realidad proyectiva, es decir, hacia los fines, metas y objetivos, las bases para su constitución. Ahora, en cuanto a la tecnología, vemos también unas características también de la tecnología y que establece diferencias con la ciencia, y esta es que la tecnología ordena conocimientos a partir de modelos. La tecnología no genera teoría, no genera conocimientos, sino que los ordena a partir de los modelos. También
la tecnología es el espacio de producción intencionada de algo, ya sea llamados estos objetos, estados, procesos, mediante el diseño o planificación y posterior control, que es la regulación, de ciertos procesos que permitan el logro productivo. Esto es la materialización de la intencionalidad, es decir, que a través de estos procesos es que la intencionalidad se materializa y se logran los objetivos propuestos, ¿verdad? Por el cual estas acciones se llevan a cabo. También, en cuanto a la tecnología, su potencial es productivo, es decir, está enfocado en el cómo actuar. También a la tecnología se le atribuye a la ciencia la racionalidad instrumental. En otras palabras, la tecnología, hace uso de la racionalidad epistémica, ¿verdad? La racionalidad de la tecnología incluye necesariamente la racionalidad epistemológica, en otras palabras, que para poder realizar o validar los resultados obtenidos dentro de los procesos que lleva a cabo la tecnología, sí requiere de la racionalidad epistemológica, es decir, sí requiere y se apoya de las teorías que la misma ciencia produce, de las teorías que la misma ciencia genera. Ahora, en la racionalidad instrumental ignora el hecho de que todo conocimiento remite a un sistema simbólico, a un agente racional de las que se sirve para estructurar cognitivamente la realidad. En otras palabras, la racionalidad instrumental, su enfoque es meramente práctico. Y esas son dentro de las características que podemos ver en la tecnología. También la tecnología en su acepción práctica representa un sistema de acciones intencionales, es decir, que todo dentro de los sistemas de acciones que forman parte de la tecnología, estas acciones siempre se diseñan y se ejecutan de manera intencional para llevar o para obtener un resultado. La racionalidad de la tecnología incluye necesariamente la racionalidad epistemológica, lo vuelve a confirmar el autor. También la racionalidad instrumental ignora el hecho de que todo conocimiento remite a un sistema simbólico, a un agente racional de la que sirve para estructurar cognitivamente la realidad. Bien, pero hablemos también cómo se entiende la tecnología. Hay dos conceptos que el autor propone en su libro, y es que uno de los conceptos de la tecnología es aquel ámbito de investigación que aplica el conocimiento científico, disponible para controlar cosas o procesos naturales, diseñar artefactos o procesos o artefactos o concebir operaciones de manera natural. Esta definición es de acuerdo a Mario Bunge. Observe usted que la tecnología, en otras palabras, diseña acciones, los ejecuta con el propósito, ¿verdad?, de controlar cosas o procesos naturales, diseñar artefactos o procesos o artefactos. En otras palabras, la tecnología, su enfoque, como decía hace un momento, es meramente práctico, operativo. También otra de las definiciones que podemos observar en el texto es que la tecnología se concibe como un sistema de normas o reglas que prescriben el curso óptimo de la operación o de la acción para lograr los fines deseados. Ahora bien, comentarles que el saber tecnológico no es solo y exclusivamente un saber instrumental, disociado de los fines de la acción, sino también un saber de fines, y que al mismo tiempo la tecnología aplica una razón instrumental con el fin de crear unas determinadas condiciones que permitan el logro de los fines y metas a los que toda tecnología queda subordinada. También el autor habla acerca de los criterios y
menciona que los criterios para validar la racionalidad global de una acción educativa, y aquí fíjese usted que ya el concepto de racionalidad lo contextualiza ya a la acción educativa, y él considera que los criterios para validar la racionalidad global de una acción educativa se realizan en muchas ocasiones a partir de una única racionalidad, que es la instrumental. En otras palabras, el autor reconoce, bueno, y varios autores también han reconocido que dentro de la acción educativa, el enfoque de todas las acciones que llevan dentro del contexto educativo solamente se apoya dentro de la racionalidad instrumental. La semantización de los criterios de éxito educativo y escolar proviene de la racionalidad instrumental, que haya su fundamento en una racionalidad restringida, donde éxito y eficacia se evalúan en función de criterios economistas, tales como coste, beneficio e inserción a la vida activa. ¿Qué quiere decir? Que dentro del texto se puede también observar que este es como una de las, digamos, de las deficiencias o de los vacíos que se encuentra dentro de la acción educativa, que siendo que esta acción dentro de la práctica se apoya mayormente y casi de manera única en la instrumental, se deja de lado el carácter, digamos, la formación del educando dentro del enfoque epistemológico, que es el que orienta a la actividad científica. Y entonces el autor enfoca esta parte acerca que la acción educativa y la formación del educando se enfoca dentro de esta racionalidad bajo estos dos, estos dos criterios, que es el del coste-beneficio y de la inserción a la vida activa del educando. De acuerdo a Núñez Cubero, desde el punto de vista del sujeto y la cultura, el éxito de una acción educativa se corresponde con la idea de generar condiciones y oportunidades de desarrollo para el sujeto y la comunidad. El mismo autor describe el fenómeno ruptura educativa, que es lo que anteriormente yo mencionaba, ¿verdad? Ocurre así que se identifica de manera exclusiva y excluyente con el producto socialmente valorado, que haya su legitimidad o racionalidad ya no en el sujeto o en el etos, que es la vida en común en una comunidad o sociedad, sino en el empleado o potencial competidor y en el mundo productivo. Entonces, de manera más clara, el autor Núñez Cubero reconoce que el valor o el producto, y el valor, digamos, de lo que, y del producto, ¿verdad?, que resulta de todo un proceso de enseñanza, aprendizaje de un educando, se ve desde el punto de vista, digamos, de la productividad o del valor, digamos, económico que puede generar esta persona que ha sido formada, y no así como el valor que tiene la persona o el sujeto, ¿verdad? O lo que se ha formado en este proceso de educación. Entonces, el autor menciona a esta parte que ya no se valora al educando como también lo que se ha formado, que es la parte integral, la persona como dentro de una comunidad, sociedad, esa formación integral, sino el enfoque hacia lo que la sociedad dentro de un campo laboral ha obtenido, ¿verdad? Entonces a eso él le llama ruptura educativa. El conocimiento de la realidad no carece de dimensión práctica, pues todo conocimiento añade y modifica sustancialmente la percepción que el sujeto tiene de su realidad, por consiguiente, de sus posibilidades de actuar en él. El conocimiento científico
como paradigma de la racionalidad epistémica se erige como conocimiento parcial, contextual, regionalizado, predominantemente tecnológico en el sentido que la orientación de su conocimiento tiende sobre todo a excluir la búsqueda del saber en sí mismo y halla en el saber para ser la base de su racionalidad. En este caso, el autor reconoce que el conocimiento científico se da dentro de un ambiente o dentro de un ambiente contextualizado, regionalizado, no así general. Veamos también acerca de los criterios de la racionalidad en la ciencia. El rigor, que es uno de los criterios que se toma de manera universal dentro de la ciencia, constituye uno de los criterios sobre los que se evalúa la racionalidad de los logros y hallazgos de la actividad científica. Ahora bien, si bien es cierto, hay criterios que dentro de la racionalidad la racionalidad en la ciencia se pueden establecer de manera universal, pero hay criterios que han venido o han surgido como producto de las corrientes filosóficas y dentro del contexto histórico y durante el tiempo aparecieron dentro de la ciencia criterios que en su momento fueron válidos y algunos se mantuvieron, no perdieron vigencia, fueron evolucionando, se fueron perfeccionando, pero otras fueron refutadas por otros filosóficos o por otras corrientes filosóficas y fueron sustituidas por otras. Vamos a ver dentro de algunas corrientes filosóficas cuáles son estos criterios dentro de la ciencia que surgieron y que algunos se mantuvieron y otros no. Por ejemplo, en el empirismo y positivismo, en esta corriente filosófica se apoyan en la verificación como criterio de legitimación científica de una teoría, así como una metodología experimental que aspira a la explicación de los hechos y a la formulación de leyes. También consideran que dentro de esta corriente filosófica una buena teoría es aquella que permite confirmar, constatar o verificar los hechos empíricos. Ahora veamos, para el positivismo lógico, esta corriente retoma y rechaza, retoma la confirmabilidad y la testabilidad como uno de los criterios y surge como rechazo a la que ya habíamos mencionado antes, de esta corriente que es el empirismo y positivismo. En cuanto al empirismo inductivo, ellos consideran uno de los criterios la falsabilidad y ellos consideran que dentro de este criterio la bondad de una teoría vendría asegurada en la medida en que ésta no ha podido ser refutada o falseada y en la medida en que el científico tenga la voluntad decidida de someterla a la prueba de los hechos y de la discusión. En otras palabras, consideraban que toda teoría debía ser sometida a diferentes pruebas para poder confirmar esa teoría como válida dentro de una comunidad científica o para poderla rechazar en caso que no pasaran o no superaran esta prueba de falsabilidad. En cuanto a dentro de los autores que defienden y apoyan la racionalidad en la ciencia aparece Kuhn. Y este autor acuña la noción de paradigma y él concibe que el paradigma es un modelo o marco general en cuyo seno se desarrollan las actividades científicas. El término paradigma ilustra más de cerca la relación simbólica cultural que la comunidad científica adopta y que inspira una determinada tradición científica. También considera que el paradigma es un concepto más complejo y abarcador que el de la teoría. Los elementos que lo constituyen incluirían tanto una particular visión del mundo como un lenguaje propio,
Y también el paradigma integraría un conjunto de teorías particulares compatibles con esta visión general del mundo y de la realidad. También considera que los paradigmas son inconmensurables. Esto quiere decir que no pueden compararse en la medida que un nuevo paradigma incorpore nuevos fenómenos o hechos de estudio en función de la mirada de la comunidad educativa. Para este autor, una buena teoría lo será en la medida que sea coherente con el sistema de significados que atribuye en suma todo paradigma. También considera que ser científico es mostrar una absoluta convicción y creencia en el paradigma que orienta el proceso investigador. Una teoría tecnológica nos brinda la posibilidad de modificar y producir intencionalmente mediante modelos diversos aspectos de la realidad a fuerza de simularla y articular un sistema de normas y reglas reguladoras de la acción deducida del acervo científico. Observe que Kuhn, dentro del concepto de paradigma, abre un campo mucho más amplio que acoge a la ciencia, no solamente para probar teorías y para generar teorías y probarlas dentro de cada uno de los criterios, sino que crea un marco general donde una comunidad científica, dentro de los criterios que pueden estar establecidas en esta comunidad, pueden establecer un lenguaje, pueden establecer las acciones, pueden hablar ya, digamos, de criterios universales que les permitirán llevar a cabo la actividad científica y poder generar nuevas teorías y tener una visión mucho más clara y global de la realidad. Entonces, por eso es que considera que el concepto de paradigma es mucho más complejo y abarcador que el de la teoría. Bueno, de hecho, hoy por hoy nosotros conocemos algunas de las, digamos, de las filosofía, de los criterios, de las particularidades que están y son concebidas dentro de una comunidad científica que hoy por hoy son válidas para todo el mundo. Entonces, eso ha sido posible a partir, ¿verdad?, de este concepto de paradigma. Bueno, veamos algunos criterios de la racionalidad en la tecnología. Esta abarca dos criterios. Uno, desde el punto de vista epistémica, que es la del saber, y considera dentro de esta racionalidad que al ofrecer explicaciones razonadas sobre sus operaciones razonadas, sobre sus operaciones, estrategias y su proceder, es decir, prácticamente las acciones van orientadas a esto, ¿verdad? Ofrecer explicaciones razonadas sobre operaciones, estrategias y el proceder de la tecnología, pero dentro del enfoque técnico ofrece a partir de la racionalidad epistémica. Fíjese que la técnica se apoya de la epistémica para dar la explicación relativa a los medios y condiciones considerados más eficientes para el logro de los objetivos delimitados para la acción. Ahora bien, hay tres criterios que, dentro de la racionalidad tecnológica se reconocen, que es la intencionalidad, que es la eficacia y que es la controlabilidad del proceso. Y esos son los criterios que se reconocen dentro de esta racionalidad en tecnología. Pero veamos otra de las partes que se abordan en el racionalismo, y es la racionalidad y el conocimiento pedagógico, que es el saber para la acción. El conocimiento pedagógico está orientado por una racionalidad epistémica y una racionalidad instrumental. En otras palabras, para poder generar este conocimiento pedagógico se debe de ponerse de manifiesto o estar presente estos dos tipos de racionalidad, cada una
dentro de un campo de acción y dentro de su naturaleza. La práctica es la ciencia especializada en asegurar las condiciones de posibilidad mediante el recurso al saber de acción generado por esta ciencia, de los procesos de los factores involucrados en la práctica educativa. La racionalidad convencional o contextual es la que permite orientar la actividad del profesional de la práctica educativa. Fíjese que acá dentro de este conocimiento pedagógico aparece este término racionalidad convencional o contextual, que es la que permite, como dice, a la actividad del profesional dentro de la práctica educativa. Es decir, que el docente, ¿verdad?, apoyado de estos dos tipos de racionalidad, orienta su práctica educativa dentro del contexto, ¿verdad?, donde se desarrolla su práctica. La eficacia en este enfoque de la racionalidad, la eficacia de la acción educativa se puede ver incrementada por la teorización que los profesionales hacen sobre su práctica. En otras palabras, para que esto sea posible, la eficacia de la acción educativa, es necesario que el docente realice una sistematización de su práctica con el fin de mejorarla y de teorizarla para poder lograr este objetivo. El conocimiento pedagógico también implica una modalidad particular del saber pedagógico que incluye un contenido proposicional, un saber para qué, por qué, cómo, cuándo y dónde actuar para hacer efectiva la intención pedagógica. Es decir, que para que la intención sea pedagógica deben de aparecer, ¿verdad?, estos contenidos, los contenidos que van a dar respuesta a estas preguntas. También comentarles que el saber pedagógico es una modalidad específica y sectorial del conocimiento que tiene como objeto la práctica educativa. El dominio de este saber pedagógico requiere de un aprendizaje sistemático y continuo por parte de los profesionales que asumen funciones educativas. Y acá dentro de esta parte que dice que por parte de los profesionales que asumen funciones educativas, incluyen a los profesionales que han sido formados para ser docentes y aquellos que dentro de la práctica se han ido formando, pero este saber pedagógico, en otras palabras, se debe de generar por parte de todos aquellos que asumen las funciones educativas. El conocimiento pedagógico representa el saber profesional del educador y de quienes asumen funciones no convencionales. También posee el saber pedagógico, también posee características y rasgos específicos y autónomos en relación con otro tipo de conocimientos que se dan simultáneamente en su práctica. En otras palabras, el saber pedagógico se va produciendo o da lugar simultáneamente en la misma medida que estamos el docente realiza su práctica educativa, también va generando este saber pedagógico. Por eso habla que simultáneamente se da dentro de la práctica este saber pedagógico. También dentro de esta racionalidad se concibe la realidad educativa como un espacio de producción de la acción guiada por un saber hacer racional y razonable. Las relaciones que este conocimiento mantiene con la realidad educativa son eminentemente operativas y productivas. En otras palabras, se reflejan en acciones para poder producir o para poder obtener resultados.
saber actuar racional, que en otras palabras significa conforme a planes y razonablemente conforme a normas, para el logro de la intencionalidad educativa es lo que caracteriza el saber pedagógico. El saber pedagógico excluye aquellos saberes que no tienen por objetivo la cuestión pedagógica. En otras palabras, el saber pedagógico es, como lo dice acá, es excluyente, ¿verdad? Solamente acoge y considera aquellos conocimientos o saberes que están relacionados con las cuestiones pedagógicas. El sistema tripartito del conocimiento pedagógico incluye un conocimiento sobre la racionalidad de, número 1, los fines y objetivos de la acción educativa, que también son conocidos como conocimiento teleológico. Número 2, los medios conducentes a la consecución de dichas finalidades, conocidas esas también como conocimiento mesológico, y los factores y condicionantes que ocurren en la acción educativa, conocida como conocimiento científico o epistémico. Acerca de la racionalidad teleológica y conocimiento pedagógico, hay que reconocer que el conocimiento pedagógico halla en su racionalidad práctica una de las bases que legitiman su racionalidad práctica. Dentro de esa racionalidad teleológica se refiere a un tipo de saber que informa a la gente el saber de la consistencia y razonabilidad de la acción. Una visión instrumental de la normatividad teleológica constriñe la racionalidad global de la acción al informar, al educar, tan solo sobre la disposición más adecuada de los fines y objetivos educativos que se persiguen. Lo que define una acción educativa como racional es en qué medida esta satisface los valores propios de la tecnología, que son la consistencia, eficacia y pertinencia de la acción. El hecho de juzgar como racional desde un punto de vista sistémico una determinada acción educativa implica considerar la acción en su totalidad y no solo en relación con una racionalidad en particular o a partir de actuaciones o actividades aisladas. También el conocimiento pedagógico incluye el saber teórico de la ciencia, el saber práctico de la ciencia y el saber para la acción de la tecnología. La práctica educativa se concibe dentro de esta racionalidad y exige al profesional algo más que un saber teórico especializado que le permita el desempeño con éxito de su actividad de acuerdo con el modelo de excelencia profesional. Aquí, bueno, este párrafo orienta y da pie o lugar para que Martínez Martín aborde la perspectiva profesional del profesorado a partir de lo que él define como contrato moral. Y el contrato moral supone abordar la cuestión de la profesión docente no solo desde una perspectiva académica, legal y laboral, sino también desde la perspectiva ética y moral. El saber pedagógico integra un conocimiento dialógico orientado por el entendimiento y el acuerdo entre todos los involucrados en la tarea educadora y no meramente un conocimiento técnico. También el autor, dentro de esta definición que da sobre el contrato moral y acerca de la necesidad dentro del saber pedagógico, describe o reconoce que hay contradicciones que no solo se dan en situaciones de enseñanza-aprendizajes en las aulas, sino también en el seno de la propia institución. Estas contradicciones se resuelven no solo técnicamente, mediante la coordinación de los agentes y el trabajo en equipo de los educadores, sino también de modo práctico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir toda esta idea?
que dentro de lo que podemos, digamos, dentro de un conflicto, dentro de una institución que puede estar afectando digamos, el quehacer dentro de la comunidad educativa propiamente dentro de la institución, para poder solventar esas situaciones o esos conflictos que pueden aparecer. No solamente es necesario que un grupo de especialistas y docentes se sienten y creen estrategias de cómo solventar ese problema, sino que también debe de haber una parte, y entendido así, como acciones prácticas que pongan de manifiesto los valores éticos, morales, para poder solventar estas situaciones y que se pueda superar, ¿verdad?, estos conflictos que pueden estar afectando directamente el quehacer educativo. Pero también, más allá de la racionalidad instrumental, que es la racionalidad tecnológica y el conocimiento pedagógico. Veamos cómo se integran estos dos conceptos. En la medida que pueda considerarse la educación como tecnológica, esto quiere decir como un sistema de acciones intencionales, ordenadas y dispuestas de modo racional para la producción de logros y finalidades y objetivos predefinidos de antemano como fines legítimos. El saber pedagógico incluye asimismo un conocimiento técnico de este sistema de acción. La racionalidad tecnológica incluye tres tipos de racionalidad: la epistémica, referida al saber que proporciona la ciencia; la instrumental, referida al saber de la técnica; y la teleológica, que remite al conocimiento de los fines que orientan a la acción. Una concepción meramente instrumental de la racionalidad tecnológica solo podrá resolver problemas de un solo tipo de carácter metodológico, y es cómo actuar con eficacia. Marialet señala ante esto que la eficacia de una acción educativa no reside solo en los métodos y contenidos, depende también de la coherencia global entre todos los elementos de la situación de educación y las finalidades adoptadas. La racionalidad tecnológica despierta expectativas positivas en la comunidad científica que buscan la aplicabilidad práctica de las orientaciones teóricas para la resolución de problemas prácticos. Los problemas que plantea la acción educativa son básicamente axiológicos. ¿Qué quiere decir? Que toda actividad educativa requiere como condición previa la elaboración de un plan de acción que facilite criterios y referencias de carácter fundamentalmente axiológicos. En la exploración de conocimientos nos hacemos algunas preguntas y veamos acerca del saber pedagógico. El saber pedagógico debe asegurar un conocimiento tecnológico desde el que el poder adoptar decisiones, diseñar un conjunto planificado y sistemático de orientaciones y recomendaciones que informen a los docentes y a otros profesionales que asumen funciones pedagógicas sobre cómo lograr eficazmente los objetivos que se han propuesto. El logro de la intencionalidad educativa no radica solo en el saber científico o aplicado en la reflexividad de los agentes involucrados, sino en la síntesis conceptual y competencias profesionales que sea capaz de alcanzar el profesional en el marco real, que se da de manera simultánea de su propia práctica. En otras palabras, no es digamos, necesario solamente el conocimiento teórico, técnico, o el dominio, ¿verdad?, de esos conocimientos que requerimos para realizar nuestra práctica educativa, sino que también necesitamos esa
competencias que nosotros vamos desarrollando en la medida que hacemos nuestra práctica educativa dentro de un marco real, ¿verdad? O contextualizada. También comentarles que el autor manifiesta que las ciencias de la educación no son ciencias exactas, pero ello no impide que resulte imposible racionalizar los procesos educativos a partir de un conocimiento tecnológico de la acción educativa. Muy bien. Por cuestión de tiempo voy a avanzar y al final si hay algunos comentarios podemos abordarlos. Y dentro de la lectura que ustedes tienen propuesto está el constructivismo. Creo que estos términos este tema o corriente filosófica, más bien dicho, constructivismo, quizás nos sentimos un poco más digamos, familiarizados porque hemos oído mucho o hemos leído un poco acerca de lo que es el constructivismo. Pero de acuerdo a la lectura que ustedes ya realizaron, vamos a profundizar y aclarar quizás algunas de las aspectos teóricos que retome el autor en este libro acerca del constructivismo. Y es que vamos a hablar de la teoría constructivista y comentarles, de acuerdo a la lectura, que esta teoría constructivista se alimenta de varias corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva. El enfoque psicogenético piagetiano incluye la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, también la psicología sociocultural vygotskiana y algunas teorías instruccionales que están relacionadas con la enseñanza. En la construcción del conocimiento, el constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Habla de un sujeto cognitivo aportante que rebasa a través de su labor constructivista lo que le ofrece su entorno. En otras palabras, se reconoce al educando como un sujeto activo, aportante, que dentro de la labor que realiza dentro de las actividades propuestas, tomando como marco de referencia el contexto cultural donde él se desarrolla y las actividades diseñadas de tal manera que pongan al estudiante en una situación donde lo confronte las actividades con su realidad y con los conocimientos previos. Por eso es que habla acerca de su labor constructivista que le ofrece su entorno. Aparece también en el material los enfoques constructivistas en educación. Y es que en la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje están relacionadas con ellas otras teorías del desarrollo y del aprendizaje, la teoría del aprendizaje verbal significativo y la teoría de la asimilación. También está relacionada con esta concepción la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje, la teoría del procesamiento humano de la información y también la teoría genética del desarrollo. Pero la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje dentro de la educación escolar también se concibe como una práctica social y socializadora. Dentro de ellas se puede reconocer la naturaleza y la función socializadora de la educación escolar y la educación escolar y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal. Observe que la corriente filosófica constructivista retoma o se sustenta de varias teorías que le dan sentido al proceso de aprendizaje en los estudiantes. Y hay varios factores que esta
corriente filosófica considera y que son hasta el día de hoy dentro de los enfoques, es el enfoque vigente en los programas de estudio que nosotros podemos observar, y sobre bajo este enfoque es que se hace todo el esfuerzo y todas las acciones, digamos, de parte del docente, que es el que diseña y orienta las actividades, y el accionar de los estudiantes, ¿verdad? Pero veamos cuáles son los conceptos que podemos hablar y que son propiamente de este enfoque. Pero antes de esto, veamos y reconozcamos que poniendo en énfasis en los mecanismos de influencia cultural, socioafectiva o fundamentalmente intelectuales o endógenos, se puede explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que estos tres elementos, la influencia cultural, socioafectiva y las fundamentalmente intelectuales o endógenas, son las que dan lugar al comportamiento y al aprendizaje. La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. En otras palabras, se toma como punto de partida o como marco de referencia la cultura del grupo a quien el estudiante pertenece para poder diseñar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, que de una forma materializada lo podemos ver en un planeamiento didáctico. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar en una actividad mental constructivista. Y aquí podemos reconocer el papel determinante que juega el docente. El docente es el que debe de brindar esa ayuda al estudiante, de tal manera que el estudiante pueda integrarse y participar en las actividades que el docente de forma intencional, planificada y sistemática ha diseñado, partiendo de dos factores muy importantes. Como ya mencionaba, el contexto cultural o el entorno del estudiante, y lo otro también los conocimientos previos. Entonces partimos de esas dos situaciones que el docente debe tener muy en cuenta para poder diseñar las actividades, que no deben de ser improvisadas, sino que deben, como la misma teoría lo reafirma, que deben de ser intencionales, debe de llevar de forma específica o explícita un objeto de aprendizaje, planificadas, no improvisadas, y sistemáticas, que estas lleven una secuencia, que lleve un orden secuencial, de tal manera que sea posible que el estudiante pueda desarrollar esas actividades y que le permitan la construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes. Uno de ellos son los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, que son propiamente del estudiante y conocidos quizás como los factores endógenos, pero también están los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. En otras palabras, la construcción del conocimiento, si bien es cierto, está determinado por un lado por los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, pero también está la forma en cómo se orienta este proceso para que esta construcción del conocimiento sea posible. Y vuelvo a repetir, aquí es donde el docente
debe de apoyar en todo momento al estudiante para que éste pueda construir su conocimiento mediante la realización de aprendizajes significativos. Y observe que aquí aparece un término que hemos escuchado mucho y es el de aprendizajes significativos, que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento. En otras palabras, en el aprendizaje significativo, el alumno construye significados a partir de la información que se le está brindando. Y número 2, de los conocimientos previos. No es posible o no podemos afirmar que el alumno, su mente es una, digamos, es una mente vacía o una tabla rasa, ¿verdad? Él ya tiene una acumulación de conocimientos. Entonces, ya hay conocimientos acumulados y adquiridos, y esos conocimientos previos le van a ayudar, desde ahí él parte, para poder construir esos nuevos conocimientos, de tal manera que pueda él interpretar su mundo físico y social. También que le permita el crecimiento personal. Bueno, y dentro del proceso instruccional, que es el proceso que le permite al estudiante o al educando poder construir su conocimiento, están 3 elementos que interrelacionan con ellos, y es el aprendizaje significativo, también la memorización comprensiva y la funcionalidad de lo aprendido. En el entendido que la memorización comprensiva no es la memorización a la que nosotros debemos de evitar y alejar al estudiante. La memorización comprensiva va mucho más allá, porque es la que el estudiante puede llevar a cabo, pero comprendiendo la realidad, comprendiendo su entorno, como lo menciona en el texto, párrafo anterior, de su mundo físico y social. Y es que pasa que el mero ejercicio de la memorización, que es uno de los, digamos, de las acciones que se ha venido, o el esfuerzo es que estos procesos no se lleven a cabo dentro de las aulas, es que en la memorización descontextualiza al estudiante de su realidad. No hay una producción de conocimientos en el estudiante, no permite que el estudiante pueda crecer dentro de su entorno. Entonces, cuando hablamos de memorización comprensiva, no estamos hablando de aquella memorización que nosotros dentro de las aulas estamos haciendo el esfuerzo de no poner en práctica esta acción. También está la funcionalidad de lo aprendido, y es que la capacidad, en otras palabras, que el estudiante pueda tener para hacer una transferencia del conocimiento adquirido en su proceso de aprendizaje a la vida real o cotidiana. El estudiante, dentro de este enfoque constructivista, no es un receptor o reproductor de los saberes culturales. No es, en otras palabras, digamos, un agente pasivo, sino que es un agente activo. El desarrollo no debe entenderse como una acumulación de aprendizajes específicos. También la institución educativa debe promover el doble proceso de socialización y de individualización, la cual debe permitir a los estudiantes o educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. En otras palabras, la institución educativa debe promover dentro de todas sus acciones y de todo el esfuerzo orientado al estudiante procesos de socialización del estudiante dentro de su entorno o dentro de una vida social y educativa, pero también la de la interiorización de estos conocimientos, de tal manera, como ya decía,
que pueda permitir el crecimiento personal del estudiante y él pueda también construir una identidad personal dentro del contexto cultural y social donde él se desarrolla. La finalidad última de la intervención pedagógica dentro de esta corriente es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. La concepción constructivista se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. 1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 2. La actividad mental del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto que el estudiante dentro de este enfoque va a crear las situaciones, las va a diseñar. Hay muchas actividades que ya están propuestas y que el docente las puede retomar, las puede adaptar, las puede contextualizar de manera que orienten de tal manera que sea acciones que el estudiante pueda realizar con éxito para producir o su conocimiento, construirlo. Pero como decía, no es cierto que la actividad mental del estudiante se aplique a que él va a elaborar o va a diseñar o va a proponer esas situaciones que van a permitir su propio aprendizaje. También la función del docente es engarzar, es decir, es enlazar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Es decir, que dentro de ese espacio donde da lugar el proceso educativo, se van a evidenciar estos procesos. Entonces es la tarea del docente poder engarzar, poder relacionar o poder integrar estos dos procesos. La construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración. También el aprendizaje de un contenido requiere que el alumno le atribuye un significado, es decir, que él encuentre el sentido, que él pueda encontrar una respuesta a la pregunta ¿para qué? Construye también una representación mental a través, bueno, en el aprendizaje de un contenido, el alumno construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. Y de una manera práctica o a manera de ejemplo, podemos mencionar que en matemática hay dentro de las situaciones que da lugar en el desarrollo de una clase, por ejemplo, está el momento en donde nosotros ponemos al estudiante y lo enfrentamos a una situación, llámese un problema matemático o una situación en la que él debe de responder. Y entonces en ese momento en que ponemos al estudiante enfrente de una situación problemática, el estudiante, a partir de sus conocimientos previos, puede encontrar una solución o dar lugar a diferentes soluciones. Pero fíjese que cuando pasa que los estudiantes los ponemos en esas situaciones y luego socializamos con ellos el mecanismo de solución y a la respuesta a la que llegaron, nos vamos a dar cuenta que varios llegan a la misma respuesta, pero por caminos diferentes o por procesos matemáticos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante en ese momento está construyendo esquemas mentales, él mismo está proponiendo procesos matemáticos válidos que le han permitido llegar a esa respuesta. Es decir, él se enfrenta a esa situación valiéndose o apoyándose de sus conocimientos previos, pero también es importante que en la construcción de estos modelos y de estas representaciones mentales, el docente esté ahí, que el docente esté presente dentro de todo este proceso para que el proceso se ha llevado a cabo de manera adecuada.
La idea de construcción de significados también nos refiere a la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que al construir el estudiante significados, él está, en otras palabras, construyendo un aprendizaje significativo para él. Para ir finalizando, comento que algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción constructivista del aprendizaje son: el aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante. También el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción o construcción de saberes culturales. Aquí puede ser de construcción cuando las situaciones que el estudiante, o los esquemas que el estudiante, o representaciones o modelos sean nuevos para el estudiante, pero también puede ser de reconstrucción cuando él modifica sus esquemas mentales, los transforma a partir de la nueva información que él va recibiendo, o que el conocimiento que él mismo va construyendo también. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con otros. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Y a esto es lo que nosotros conocemos como la zona de desarrollo próximo. La premisa fundamental del enfoque constructivista del aprendizaje es: todo conocimiento resulta de la reorganización de un conocimiento anterior, y toda nueva adquisición que tenga la impronta de la novedad se pone en relación con lo que se ha adquirido previamente. Ante esto, Díaz Barriga proporciona una definición de aprendizaje significativo, y para él ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno, de forma no arbitraria ni al pie de la letra. Para llevarlo a cabo, debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. Para Vygotsky, bueno, y hay varios autores, si ustedes leyeron, hay varios autores que definen el constructivismo, y entre estos autores, y este autor Vygotsky, que es el mayor exponente de esta corriente filosófica, define el aprendizaje mediano, cooperativo, social, negociador, y ante esto él establece que la cognición se establece en relaciones dialécticas entre las personas que actúan, los contextos de su actividad y la actividad misma. El aprendizaje involucra resolver problemas que emergen de los conflictos generados por los dilemas en situaciones cotidianas, valiéndose a su vez de la ayuda de un instructor o compañero más avanzado que sea capaz de ofrecer su experiencia, posibilitando a su vez andamiajes apropiados a la zona de desarrollo próximo en la que se encuentra el que aprende. Entonces, esta ayuda que el estudiante ha de recibir, de acuerdo a Vygotsky, no es meramente del docente que orienta, que instruye, que guía, sino que también puede ser a partir de sus propios compañeros. Dentro de los elementos requeridos por una teoría constructivista se pueden citar: el constructivismo presupone la existencia de estados internos en el sujeto. El sujeto establece representaciones atribuidas a la realidad, siendo construcciones suyas, y las cuales están dentro del contexto sociocultural en el cual se desarrolla el sujeto. Y también el constructivismo es una teoría genética, es decir, explica la génesis del conocimiento desde sus inicios. Una teoría no genética no es una teoría constructivista.
Bien, la lectura es mucho más extensa. Es necesario o era necesario, si no la han completado, que la puedan completar, porque, bueno, porque es necesario, ¿verdad?, poder realizar la lectura, y también porque esta es parte de lo que viene a completar, ¿verdad?, los conocimientos o complementar los conocimientos que usted tiene acerca de esta corriente filosófica. Bien. Vamos a dar espacio quizás a un comentario o dos sobre esta exposición. Realmente la lectura era bastante extensa, y lo he hecho quizás retomando aquellas partes que van relacionadas con el contexto educativo. Bien, si no hay comentarios o preguntas, voy a dar lugar a la segunda parte, que es la que corresponde a las exposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Bueno, gracias, Elsie. No, a mí no me queda claro si hay alguna jerarquía en las teorías y los paradigmas, o son cosas así aisladas, que forman parte de un conjunto, pero son como elementos, o están encadenadas una de la otra, hay una jerarquía, ¿o qué? Ahí como que no me queda claro. Gracias, gracias, Rosita, por su comentario. Fíjese que no hay una jerarquía, porque ellos son, digamos, estas corrientes filosóficas, que son tres las que hemos abordado hasta el día de hoy, tienen sus propias características, su propia naturaleza, tienen sus propios expositores, y cada una de ellas defienden una concepción, una concepción hacia los procesos de construcción del conocimiento. No podemos hablar de jerarquía por eso, porque realmente son corrientes filosóficas excluyentes, pero excluyentes entre ellas por la naturaleza y las corrientes, pero que se complementan en el sentido que, por ejemplo, al hablar o al examinar la currícula nacional, no podemos hablar que en un proceso de enseñanza, aprendizaje, o dentro de una currícula está o se pone de manifiesto solamente un enfoque. Realmente se integran las tres para dar lugar a este proceso educativo. No podemos decir, ¿verdad?, que hoy por hoy la currícula nacional, el enfoque que adopta es el enfoque constructivista. Sí, el que se pone quizás es el que se reconoce oficialmente o legalmente, pero en la práctica se integran las otras, quizás de menor relevancia que el enfoque constructivista, pero sí no podemos hablar de que solamente el enfoque constructivista es el que está, digamos, inmerso dentro del proceso educativo. ¿Respondo a su pregunta? Sí, creo que sí. Todas dan un aporte a correcto. La educación. Sí, así es, en algún momento, gracias, fíjese que en momentos determinados, el enfoque humanista fue el enfoque que estuvo presente, digamos, o reconocido dentro de la currícula nacional. Puede ser que en algún momento también el racionalismo, y como los procesos educativos, bueno, dentro de las necesidades, ¿verdad?, que la misma sociedad demanda, se ha ido revisando la currícula nacional, ha sido necesario hacer cambios y adoptar otras formas de trabajo y enfoques. Es así como este enfoque constructivista surge, ¿verdad?, o se pone de manifiesto en la currícula nacional. Bueno,
Bien, voy a dar espacio entonces a los estudiantes que van a exponer. Silvia. ¿Está presente Silvia? No está presente. Bueno, le voy a dar espacio entonces en el orden. Es que preguntaba por Silvia porque ella va a exponer hoy. Y también tenía pendiente una exposición. Ella me justificó las razones por las cuales no pudo exponer y se le ha dado la oportunidad, pero parece que no está. Entonces, para este día tenemos la participación del grupo 3. En el orden, Elizabeth Ramos está presente. Elizabeth no se encuentra presente. Buenos días, Lee. Buenos Sí, por acá días. estoy. Aquí Vale. estoy, Lee. Gracias. Elizabeth, Elsie, perdón, Marlene. Ya creo que la escuché. También estoy presente. Bueno, gracias. Faustina, Yamilet Mejía. Presente, Lee. Bueno, Daniel, Juan Daniel. Sí, Lick, aquí estoy. Bueno, Karina. Karina Beatriz. María Celestina. Buenos días, Lick. Por aquí estoy. Bueno, y Rosa de Carmen. Aquí estoy, presente. Muy bien, ya la había escuchado. Y Silvia parece que no. Parece que no está. Bueno, en el orden voy a proyectar las presentaciones y de igual manera como siempre reconozco el esfuerzo, ¿verdad?, que todos hacen por realizar sus participaciones y los felicito, ¿verdad?, porque hay se refleja la dedicación y la responsabilidad. Bien, en el orden, Elizabeth Ramos expone, tiene 5 minutos y por favor llevar el tiempo para que todos puedan participar. Adelante, Elizabeth. Perfecto. Gracias, Lee. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Bueno, este día me corresponde. Lee está proyectando la diapositiva, disculpe. Sí. Ah, bueno, es que a mí quizás no me carga. Tengo siempre problemas con el internet. Ah, vaya. Solamente me confirman los demás si está proyectando, porque a mí me parece que sí proyecta, ¿verdad? No sé. Sí está proyectando. Yo no observo nada, licenciada. Pero a algunos sí les proyecta. Quizás es la velocidad del internet, quizás. Sí, licenciada, en mi caso creo que sí también, pero si los demás lo pueden ver, pues ahí vamos a ir explicando un poquito. Va, está bien, gracias. Bueno, como decía en este día, pues me corresponde hablar un poco sobre la sociología y la antropología. En este caso, comprendemos que en el material está haciendo referencia a estas sociales, pero en cómo estas influyen y son importantes en las bases y en los fines educativos. Me he tomado un poquito ahí porque quería definir en pocas palabras lo que es el concepto de las ciencias de la educación. Para comprender esto, pues sabemos que nuestra sociedad siempre evoluciona y esto implica que la educación también pasa por todas las distintas fases. Y para poder comprender y explicar cada uno de estos procesos educativos necesitamos de las ciencias de la educación. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué son las ciencias de la educación? Entendemos que ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas con las cuales se estudian, describen y analizan los aspectos de la educación en las sociedades y los elementos que conllevan los procesos de aprendizaje y enseñanza.
Por eso dice que es muy importante tomar en cuenta los valores de la política, la cultura y la sociedad, ya que la educación está condicionada por estas tendencias. No sé si ya hizo el cambio de diapositiva, Liz, porque en mi caso, como le dije, no la puedo visualizar. Sí, solamente es una, la que proyecta las dos definiciones de Sí. sociología y antropología. Sí, ajá, esa. Vale, gracias, Liz. Entonces tenemos que la sociología en educación es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa. En el material se nos presenta a Émile Durkheim como uno de los padres de la sociología educativa. Él considera que la educación es un hecho social y como tal está sujeto a la historicidad y los condicionantes de cada época y sociedad. Entonces, sociología es una disciplina que utiliza conceptos, modelos y teorías sociológicas con las cuales se pueden entender los procesos educativos en su dimensión social. Estos tienen dos objetivos. Uno es estudiar la construcción histórica de los sistemas educativos en todas sus dimensiones. Dos, analizar la forma en cómo funcionan los sistemas educativos en la sociedad actual. En síntesis, tenemos entonces que la sociología es una disciplina que utiliza los conceptos, los modelos y las teorías sociológicas para entender los procesos educativos en su dimensión social. Luego tenemos la antropología. Dice que la antropología estudia cómo se educan los seres humanos en determinadas culturas, analiza cómo esa sociedad se encarga de transmitir de unas generaciones a otras los valores, el conocimiento y los ideales que el ser humano posee. También describe el proceso de la aculturación, es decir, cómo se educa el ser humano y por qué se educa. Esto lo que hace es hacer una comparación de la diversidad de la conducta mediante el estudio de la comparativo de las estructuras, las relaciones y los procesos sociales en una extensa gama de sociedades. Entonces podemos asumir o como conclusión que el estudio de las ciencias sociales constituye uno de los pilares fundamentales para propiciar y fomentar la formación y consolidación de un ser humano capaz de construirse socialmente en una escala de valores y a partir de ella desarrollar criterios para el análisis de la realidad, fomentando el desarrollo integral del individuo para que pueda ejercitar plenamente sus habilidades con las cuales se podrán crear condiciones que garanticen y estimulen su iniciativa de aprendizaje, desarrollando conocimientos con los cuales potenciará la capacidad, el análisis y el pensamiento crítico. Esa es mi participación, Lee y compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Al final la pregunta la vamos a dejar pendiente, Elizabeth. Sí, licenciada, claro. Bueno, gracias. Bien, continuamos de acuerdo al orden de exposición con el tema 2, si no me equivoco, es el sí. Sí, licenciada, soy yo. Bueno. Ahí me proyecta ahí la diapositiva, por favor. Ay, bueno. Vaya, en estos momentos, bueno, ¿puede ya observar está. la predicción? Sí, ahí está lo que es la carátula, la presentación. Sí, sí. ¿Le proyecto la segunda? Sí, por favor. Vale. Ahí está. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a dar inicio al tema elementos a considerar en una política educativa. Y tenemos ahí una imagen. Pero también dice perfil del discente. Y ustedes se preguntarán ¿de qué se trata cuando habla del discente? Bueno, discente se refiere a la persona de cualquier edad que recibe un aprendizaje y conocimiento de otra persona. Por ejemplo,
de un docente. Y tenemos ahí, en la imagen, representados los elementos de la ética del desarrollo. Ahí los podemos ver. Pues tenemos que el primero con visión a largo plazo, lo vamos viendo así en el orden de las agujas del reloj. Licenciada, buenos días. Buenos días. Continuando con la Perdón, exposición. siempre tarde. Tenía las dos presentaciones hoy. El siguiente Vaya, elemento. permítame, después le doy espacio, que ahorita está así, él sí exponiendo. Ya le voy a dar está espacio. bien. Bueno. El siguiente elemento tenemos las personas dignas, libres y justas. Siguiente con identidad nacional, solidarios. El siguiente es cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos, con valores éticos y espirituales, productores reales y competitivos. Bueno, estos son los elementos de la ética del desarrollo. Es lo que una persona o el perfil de un discente, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar ahí, lo que muestra la imagen. También una política educativa se basa en la ética del desarrollo. En la figura se enumeran los elementos básicos que conforman la ética del desarrollo, ¿verdad? Ahí los pudimos observar. Y la política educativa, en el marco de la ética del desarrollo, propone la formación de un ser humano integral, que en su accionar durante y después de haber concluido con éxito el proceso educativo, pueda reflejar algunas características básicas y el perfil que a continuación se propone. Y a continuación se enumeran de forma textual las dimensiones que la política educativa define. Me puede proyectar la otra diapositiva. Ya le proyecté. Muy bien. Sí, ya se la proyecté. Ya a continuar, se enumeran en forma textual las dimensiones que la política educativa define. Literal A, persona libre y justa. Como podemos, se relaciona con la imagen que tenemos ahí que les presentamos anteriormente, ¿verdad? Persona libre y justa, que en el seno de la familia, como núcleo de la sociedad, sea capaz de cultivar sus valores espirituales y estéticos, que procure recreación sana como una forma de promoción de su salud física, fisiológica, mental y emocional. Ya estamos como explicando más, ¿verdad?, cada uno de los elementos del desarrollo de la ética. Literal B, ciudadano formado para el ejercicio participativo de la democracia, con identidad nacional y conciencia cívica, integrado al mundo, capaz de discernir y competir, autorrealizado y feliz. Literal C, productor para sí mismo y para el país, desde el punto de vista del incremento de sus habilidades, del aprendizaje de destrezas y de la búsqueda del conocimiento. Continuamos con el literal D, solidaria, para buscar formas de cooperación y concentración entre sectores, velar por la calidad de la vida de todos los ciudadanos y de las futuras generaciones a partir de un desarrollo sostenible, respetuoso de la diversidad biológica y cultural del planeta. Literal E, capaz de comunicarse con el mundo de forma inteligente. Van a disculpar el ruido, compañeros y licenciada, porque están pasando. Bueno, continuando.
de tal manera que a partir de la valoración de lo que le identifica, tome decisiones que lo relacionen con otras culturas desde el punto de vista de pensador independiente, flexible y crítico. Bueno, el perfil descrito en las anteriores 5 dimensiones pretende, en última instancia, formar seres humanos dignos, libres, justos y espirituales, dentro de un sistema democrático y en el marco del desarrollo humano sostenible para la consecución del perfil o dimensiones anteriores. Los planes y programas de estudio, así como todas las demás instancias del sistema educativo, niveles y docente, técnico docente y político administrativos, deben trabajar en forma coordinada, coherente y apegada a lo estipulado en la política educativa. Bueno, hasta ahí llega mi explicación. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Bien. Continuamos en el orden asignado. Yamilet, si no me equivoco. ¿Está lista, Yamilet? Sí, Lick. Bueno. Adelante, Yamilet. Ok. Está presente. Bueno, ahí sí. Buenos días, compañeros. A mí me corresponde hablar lo que es acerca del perfil del docente, del educador, perdón. Pase la otra, Lick, por favor. Bueno. Va, el perfil del educador. Se abarcan algunas generalidades que según las políticas educativas vigentes buscan, las cuales son las siguientes que voy a mencionar. Esta lo hace lo que es las políticas educativas para los aspirantes a la docencia, y tenemos lo que es primero realizar la prueba psicológica, que esto es con el objetivo, de evaluar la idoneidad del aspirante para cursar o ejercer la profesión. Tenemos lo que es estudiar en una universidad que lo tenga como oferta. Esta vez, pues sí, la universidad que tenga la carrera que sea de su agrado o de su elección, ¿verdad? Para poder ejercer. Someterse a la prueba ECAP. Esto significa que consta de 100 preguntas y evalúa las competencias de forma general, lo cual consta de 40% de pedagogía y 60% de conocimiento así académico en general. Otra cosa es gozar de salud física y mental. Implica que tiene que cumplir con estas condiciones para poder aspirar. También posibilidad de éxito en la labor docente. Esta formación inicial de profesores ha sido un gran desafío, ¿verdad? Porque la institución de educación superior tiene que indagar y poder, en las percepciones que tienen los estudiantes o aspirantes en las prácticas sobre la tarea del docente, y en este punto conseguir el desempeño y punto de vista metodológico que tiene, ¿verdad?, el aspirante para tener posibilidad de éxito. Y otra es, creo que ahí no sale, ahí está, tener una conducta ejemplar. Esto, como bien lo sabemos, ¿verdad? Tiene que ser la conducta, pues, que dé ejemplo a los demás, no ser, pues sí,
como quien dice, una mala influencia, tiene que tener esas buenas condiciones y cumplirlas para poder aspirar. Y por otro lado, el perfil y papel del asesor supervisor, teniendo en cuenta estas condiciones, vemos que como conocemos el educador, perdón, ¿me escucha, Lick? En estos momentos sí la escuchamos. Es que estoy, no sé, como que, bueno, escuchaba bien así, me puse un poco nerviosa, pero ya. No, Voy a explicar un poco que, bueno, teniendo en cuenta que estas condiciones, como ya las conocemos, el educador es la clave que ayuda a la transformación del país. ¿Y en qué aspectos nos ayuda? Bueno, no, me incluyo, nos incluimos todos, ¿verdad? Pues porque el educador, con sus competencias profesionales y de calidad humana, hace que el estudiante cumpla o se haga capaz de lograr desarrollar habilidades y destrezas, mejorando hábitos de reflexión y estimular el aprender a aprender. O sea, el perfil del educador o el educador hace que el estudiante cumpla con esos tres criterios, en el que ya lo había mencionado, que desarrolla habilidades y destrezas, mejora hábitos de reflexión y estimula el aprender a aprender. El docente en el aula se enfrenta a diversas formas de pensar y de aprender, por lo tanto debe ser crítico, analítico, autodidacta, comprometido, creativo, tener mucha imaginación en cuanto a lo que es la forma de transmitir conocimiento y ejercer la libertad en el aula. Esto significa que para tener el buen perfil del educador, él debe de cumplir con todos estos requisitos o características. Y en el papel del perfil y en el perfil y papel del asesor supervisor, tenemos lo que es la Ley General de Educación en el título 4, ¿verdad? Esta se refiere a la administración y supervisión educativa en centros oficiales de privados de educación, no solo como le digo, público, ¿verdad? Sino que también privado. Y acá en la Ley General de la Educación tenemos lo que es también el artículo 68, y le voy a leer acá, que dice que la supervisión educativa es una acción técnica cuya misión principal es identificar y documentar la calidad de la educación de los centros educativos, promover y facilitar las orientaciones técnicas, financieras y la adquisición de materiales para resolver los problemas observados, fomentar entre los centros educativos y participar un alto nivel de motivación en el personal docente y la comunidad. Esto significa que el perfil el perfil y papel del asesor tiene que cumplir con estas tareas, ¿verdad? Estar pendiente y ver que en determinadas instituciones donde se le asigna debe de ser responsable y garantizar que tenga todo lo que pide acá en el artículo 68. Bueno, Lick, esta sería mi participación. La pregunta para después. Bueno, gracias. Bien, no olvidar el tiempo, por favor, ¿verdad? 5 minutos, tratar de hacerlo en ese tiempo. Bien. Perdón, creo que me pasé 3. Sí, bueno, vamos a ver, Juan Daniel, si no me equivoco, es el que continúa. Creo que sí, Lick. Bye.
Vamos a ver, Juan David. No ven a hacer. Sí, observa su presentación proyectada. Sí, licenciada. Bueno, adelante. Buenos días, compañeros y licenciada. Este día me ha tocado explicar el tema de educación inclusiva para la diversidad. Pase la otra, Sí, con otra gusto. diapositiva, Vale. por favor. Sí, ya está. ¿Lo observa, Juan? Sí, ya. Dentro de la educación inclusiva para la diversidad vamos a encontrar dos contextos, ¿verdad? Primero la contextualización y luego las características. Dice que dentro de la contextualización, la educación inclusiva dice que el verdadero reto de la educación es crear un sistema educativo que responda a las necesidades de cada uno de los estudiantes. ¿Qué es lo que no quiere decir esto? Que lo que necesita la educación es que se creen oportunidades, ¿verdad? Para todo tipo de estudiantes, ¿verdad? Porque hay estudiantes que tienen discapacidades y no logran aprender como el que no las tiene, ¿verdad? Entonces, la idea es que la institución educativa cree de manera eficaz ambiente en donde el niño que tiene una discapacidad pueda aprender adecuadamente, ¿verdad? Luego dice que la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Quiere decir que lo que valora es ¿cómo se podría decir? Es lo que se trata de enseñar, ¿verdad? Trata de valorar aquellos elementos que pueden enriquecer de manera clara el desarrollo o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, viene a favorecer el desarrollo humano, ¿verdad? Es decir, el desarrollo de todos los presentes dentro de la educación, ¿verdad? Luego nos dice que la educación inclusiva significa, entre otros aspectos, que los estudiantes aprenderán juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos quienes presentan una discapacidad. Quiere decir que tanto aquel niño como el que no presenta ninguna discapacidad, como el niño que la presenta, van a aprender de igual manera, porque de eso se trata, de que la institución cree o fomente un ambiente más eficaz donde el niño pueda aprender sin ninguna dificultad. Es decir, que quiere que la institución cree de manera adecuada o desarrolle, ¿cómo se llama? Un área donde el niño con discapacidad puede aprender igual que el niño que no la tiene, ¿verdad? Porque el niño que padece una discapacidad no necesariamente va a aprender igual que el otro, pero si el profesor maneja de manera adecuada o trata de crear otras áreas o, digamos, otra manera de enseñarle al niño, va a aprender de la misma manera que aprende el otro niño, ¿verdad? Dentro de las características, el enfoque de educación inclusiva implica un proceso de modificación de la estructura, el funcionamiento y la propuesta pedagógica de los centros educativos. Es decir, que dentro de la educación inclusiva se va a permitir, se va a permitir que lo que el profesor maneje, es decir, la estructura o el desempeño académico que da, o cómo se podría decir, el guión de clases, o la metodología que utilice, la va a poder modificar de manera que se apegue a las necesidades de todos los estudiantes, ¿verdad? Dentro del centro educativo, no solo al niño que no tiene una discapacidad, sino también se va a enfocar en aquellos niños que la padecen, ¿verdad? Es decir, que va a buscar ampliar todas las necesidades que tenga el estudiante para poder abordarlas dentro de su guión de clase o dentro de su forma de educar, ¿verdad? Luego nos dice que la educación inclusiva también implica procesos de planificación, organización y elaboración de planes
y planeamientos didácticos que favorezcan la inclusión de los estudiantes. El proceso de enseñanza de aprendizaje es vital para hacerla efectiva. Es decir, que que es necesario que el maestro planifique y organice de manera adecuada y elabore planes donde esté teniendo en cuenta todas las necesidades de los estudiantes. Es decir, que el maestro no va a ir a improvisar a la hora de impartir una clase, ¿verdad? Que el maestro tiene que llevar un orden y una organización adecuada para que lleve una secuencia lógica y pueda dar una clase adecuada, ¿verdad? Porque dentro de la educación inclusiva se permite a todos aquellos niños que padecen una discapacidad para poderlos desarrollar de manera adecuada como los niños que no padecen, ¿verdad? Y por lo tanto nos dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje es vital para hacerla efectiva. Es decir, que que el profesor tiene que adecuarse dentro del proceso de enseñanza para poder hacer efectiva todo el desarrollo que va a tener, ¿verdad? Es decir, que siempre tiene que tener en cuenta al niño con discapacidad de la misma manera que tiene en cuenta al niño que no padece una discapacidad, ¿verdad? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Veamos quién continúa. Karina. ¿Se encuentra Karina? Bueno, creo que no. María Celestina. Sí. Adelante. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es la educación para la diversidad. Antes que todo, para iniciar este tema, debemos de hacer una distinción entre lo que es diferencia y diversidad. Un concepto de diferencia, según lo que se nos presenta el material, tenemos por diferencia que es considerada como una medida que permite comparaciones entre los sujetos o bien entre los objetos. En el caso de diversidad tenemos que hacer referencia a las características múltiples. La diferencia enfocada a la educación son se trata sobre las interacciones entre los estudiantes, así como entre docentes, alumnos, y estas no se dan de forma igualitaria. En el caso de la diversidad enfocada a la educación, lo diverso está orientado a la consecuencia de los principios de igualdad, justicia, libertad, que facilitan a todos los estudiantes, sin discriminación, el desarrollo de sus capacidades individuales, sociales e intelectuales. Ahora tenemos el último cuadro, hace referencia a los estudiantes. Los estudiantes presentan, en el caso de las diferencias, presentan diferentes culturas, diferencias sociales, diferencias de género y diferencias de personas. En la diversidad existen diversidad de ideas, porque un estudiante presenta diversidad de ideas, diversidad de estilos de aprendizaje, también tienen ritmos de aprendizaje diferentes, hay diferentes intereses y diferentes capacidades. Con respecto a eso y entrando más en detalle a lo que es la diversidad, Otoniel González presenta en el 2002, hace referencia a que la educación tiene como finalidad el desarrollo de ciertas capacidades y la aprobación de determinados contenidos culturales para los estudiantes, para formar ciudadanos activos,
Para lograr esta finalidad es importante que la escuela encuentre un equilibrio de proporcionar una cultura común para todos los estudiantes, para evitar discriminaciones y desigualdades. Ahora tenemos lo que son los elementos para la aplicación de la diversidad en el aula. Estos elementos, o para atender la diversidad en cada institución educativa, debe ocuparse de educar en forma pluralista. Los elementos para la aplicación de la diversidad en el aula, tenemos la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad de sexo y la diversidad intrapersonal e interpersonal. La diversidad cultural es la diferencia cultural que existe entre una persona u otra. Esta se refiere a las costumbres, a las creencias que contribuyen al entendimiento del mundo. En este mundo cultural, los niños necesitan experimentar la diversidad desde fuera de su ambiente inmediato. Los procesos educativos deben promover una misión diferente y de respeto hacia los demás. Luego tenemos lo que es la diversidad social. Esta se refiere al trato social del cual provienen los estudiantes, así y si éste incide en los accesos a los servicios educativos. Aquí tenemos en la diversidad cultural, existen diferentes culturas, y también existe lo que es riesgos y fracaso. Luego tenemos la diversidad de sexo. Es un factor que incurre en el sistema de desigualdad y de discriminación. Aquí se dan como, a veces se hacen chistes o comentarios o bromas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve lo que es la diversidad de sexo. Luego tenemos la diversidad intrapersonal o interpersonal. Esta hace relación con los procesos y estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esta sería la participación. Muchas gracias. Gracias, María. Bien, quiero comentarles algo. Fíjense que ya faltan 3, según mi reloj, 2 minutos para las 10. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la participación de Rosa de Carmen y de Silvia para la siguiente tutoría, que es la de repaso, y les voy a comentar, voy a aprovechar para comentarles, bueno, y las preguntas de todos, por favor, la tienen para la siguiente tutoría, para abordarlas. En la tutoría de repaso, les quiero comentar que el día de hoy van a realizar la evaluación continua 3 y tienen 35 minutos para que la puedan responder. Han ampliado el tiempo para que la resuelvan. Entonces, van a tener más tiempo para poderla desarrollar. Silvia, si no me equivoco, usted hasta la próxima tutoría sabatina va a poder desarrollar su presentación, ¿verdad? Sí, Liga, eso le iba a comentar por lo de mi trabajo. Bueno, ¿y hoy ha trabajado? Sí, o sea, anoche trabajé, de hecho por eso me conecté tarde. Que ya le había dado el espacio para el tema que teníamos pendiente. Sí, pero es que llegué bien tarde acá a la casa, como bueno, entonces, desde San Salvador. Sí, vaya, entiendo. Entonces quedaríamos para el siguiente sábado. Para pedir permiso. ¿Mande? ¿Qué día es la tutoría? No, la voy a dejar para la tutoría sabatina, no se preocupe. Vaya, para la próxima, pero me recuerda. Ok. Bueno, le voy a comentar algo también. Fíjese que hay unas preguntas que están en la agenda, pero por cuestión de tiempo no la vamos a abordar, pero la voy a compartir en el grupo de forma individual. Respóndala porque se acerca el examen. Posterior, no tenemos, oficialmente yo no tengo la fecha, o sea, de la realización, porque acuérdese que han habido
desfases y teníamos una fecha inicial para el examen, pero con estos desfases no sé en qué fecha quedará. Pero le voy a compartir unas preguntitas que le voy a sugerir que las respondan. Acuérdese que nosotros tomamos de todos bueno, y en conjunto con el coordinador y la otra compañera realizamos el examen, y entonces le voy a sugerir que puede ser que alguna de estas preguntas quizás pueda ser que salga, no le estoy diciendo porque no hemos hablado nada y no se ve, ¿verdad? Al final cómo lo va a diseñar el coordinador, pero son preguntas que son preguntas abiertas y que le sugeriría, ¿verdad? Para, si no sale, pues para conocimiento, para refuerzo, usted la pueda responder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, está bien, Lee. Bien, entonces se la voy a compartir en el grupo. Y usted va a entender que es con ese objetivo que lo estoy compartiendo, ¿verdad? Para que ustedes la respondan en casita en base a las lecturas realizadas. Y usted pueda darle una respuesta más completa de lo que aquí podíamos haberle dado, pero igual puede a usted serle de gran ayuda. Son varias preguntas. Bueno, comentarles entonces. La pregunta. Mande, dígame. La evaluación que dijo que iba a hacer 35 minutos, le escuché. Sí, hoy les van a dar 35 para otra minutos. tutoría. No, pero es que usted tiene hasta las 12 de la noche, 11:55, 11:59 de la noche para que la responda, no se preocupe. Que yo ya sé que van conmigo a la otra tutoría. Sí, gracias. Sí. Daniel, ¿iba a hacer usted algún comentario? Bueno. Las preguntas o dudas que tengan, pues las vamos a abordar en los diferentes medios de comunicación. Vamos a llegar hasta acá y dejamos pendientes las preguntas de todos para la tutoría de repaso y las participaciones, en este caso sería de Rosa de Carmen para la tutoría de repaso y las preguntas pendientes. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este sábado. Que Dios les bendiga y tengan un feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Bendiciones a todos. Feliz día. Gracias, feliz día.